Hola a todos. Hoy vamos a analizar la sesión que ha preparado para nosotros el docente Rafa Natani. Y para arrancar, bueno, basta con imaginar el siguiente escenario. Un escenario que, la verdad, da bastante miedo. Es de terror. Imaginemos pasar 20 horas a la semana grabando, editando y publicando contenido en 5 redes sociales distintas. Todo esto sacrificando fines de semana, claro. El típico fin de semana que te encierras a grabar sin ver la luz del sol. Tal cual. Para que luego al final de mes los ingresos generados sean exactamente cero. Buf, es que esa es la pesadilla absoluta. Lo es, y es la realidad del 90% de los creadores novatos, y es precisamente el abismo que esta sesión de hoy busca evitar. La misión de esta exploración detallada es desgranar una estrategia paso a paso para construir una marca personal que sea verdaderamente rentable y sostenible de cara a 2026. Que no es poco. Desde luego. Y todo esto basándonos en la experiencia real y documentada de una nómada digital conocida como Carla con Wi-Fi. El trabajo de curación que ha hecho Rafa con este material es sencillamente una obra maestra de la estrategia digital. Es un material pedagógico brillante, sin lugar a dudas. Porque, a ver, el valor real de estos apuntes que analizamos hoy no reside en la típica promesa vacía de cómo hacerse viral rápido. Sí, el típico vendehumos. Exacto. Lo que abunda tanto en Internet, vaya. Lo que Rafa ha destilado aquí es un mapa súper detallado para evitar el doloroso proceso de ensayo y error. Hablamos de prevenir la pérdida de dinero, la fuga de tiempo y sobre todo ese agotamiento mental, ese burnout que termina sufriendo la inmensa mayoría de quienes intentan crear contenido, por no tener una base estratégica sólida. Vale, vamos a desgranar esto, porque el sentido común en el mundo de las redes sociales suele estar bastante equivocado. Muy equivocado, sí. La intuición inicial de cualquier persona que empieza es intentar hablarle a todo el mundo Ujú. y estar presente en todas las plataformas posibles al mismo tiempo, casi, no sé, por miedo a perder Ese oportunidades. miedo a quedarse fuera de algo, el famoso FOMO. Eso es. Pero el material de hoy demuestra con datos empíricos exactamente lo contrario. Así que empecemos por el principio, antes incluso de comprar un micrófono o encender una cámara. Hablamos del famoso paso cero. El paso cero, claro, es que es el cimiento de todo. Si esta fase está mal planteada, la marca nace completamente hundida. Es matemática pura. Se trata de definir de manera quirúrgica al público objetivo. Quirúrgica es la palabra. Totalmente. Y en el material documentado vemos el error clásico, esa falsa ilusión de querer hablarle a lo que coloquialmente llamaríamos a Raimundo y todo el mundo. Que es algo súper común. Al principio, la creadora del caso de estudio creía genuinamente que su contenido sobre trabajo remoto debía ir dirigido, ojo, tanto a un jubilado de 75 años como a un niño de preescolar. Madre mía, es que tratar de abarcar esos dos extremos es de locos. Y, a ver, intentar gustar a todos es la receta más rápida para la más absoluta irrelevancia. 100%. Para la gente que nos escucha, una buena analogía es pensar en un restaurante. Uy, me encantan las analogías de restaurantes. Es que lo ilustra a la perfección. Imaginemos un restaurante que sirve paella, pero también sushi y además hamburguesas con queso. Y burritos ya puestos. Exacto. Al final, nadie en su sano juicio se fía de la calidad de nada. Si vas a comer sushi, no entras a un sitio que tiene una paella en el cartel. No hay confianza. Y aquí los apuntes introducen una herramienta de evaluación impecable, la prueba de los 10 segundos. Lo fascinante aquí es cómo esa prueba simplifica el diagnóstico de cualquier perfil digital. Consiste en asumir que quien entra a una cuenta tiene únicamente 10 segundos, y creo que me estoy pasando de generoso, para procesar la imagen visual, Totalmente generoso, sí. leer la biografía y hojear los 3 primeros contenidos. Si en esos escasos 10 segundos no queda meridianamente claro de qué trata ese espacio y a quién va dirigido, El perfil está muerto. tiene un problema letal de comunicación. Quienes navegan por Internet operan con una atención extremadamente fragmentada. Solo prestan atención si identifican casi instantáneamente que ese espacio resuelve un dolor o un problema real que ellos padecen. Como bien apunta Rafa en sus apuntes, este paso cero de entender las verdaderas necesidades del público ideal es lo que dicta absolutamente todo, Todo. El tono, la estética. la sustancia de toda la marca. No se trata de crear contenido basándose en el ego de quien habla, sino en el dolor de quien escucha.
Qué gran frase esa. Y de hecho, en el documento se plantea una fórmula estructural buenísima para aterrizar esto, una especie de plantilla que obliga a clarificar la propuesta de valor. Exacto. Es una fórmula que no permite respuestas vagas. Es buenísima. Dije así, la leo literal. Mi contenido ayuda a público específico a lograr un objetivo deseado sin un obstáculo principal. Es perfecta. Y el ejemplo práctico que incluye el texto es sumamente revelador. En lugar de decir la típica frase genérica de «enseño a ganar dinero», la propuesta queda así. Ayudar a personas con un trabajo a tiempo completo a ganar dinero en Internet sin renunciar a su empleo actual. Fijémonos que la clave de esa fórmula está en la última parte, en la parte del obstáculo. Sí, el gran bloqueador. Mencionar ese sin tener que renunciar a su empleo actual es lo que genera la conexión psicológica profunda. Se anticipa a la objeción mental que tiene quien está viendo el vídeo. Le lees la mente, básicamente. Exacto. Ahora bien, aquí es donde se pone muy interesante, porque la intuición nos diría que hay que estar en YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn y X a la vez para pescar en todos los mares, ¿verdad? Claro, el instinto de supervivencia digital. Una vez que se tiene claro a quién se le habla y qué problema se le resuelve, el instinto empuja a compensar un nicho tan reducido gritando al mensaje en todas las redes a la vez para maximizar el alcance. Es una reacción supernatural. Es que si un competidor está publicando en todas partes y la estrategia sugiere centrarse solo en una plataforma, ¿no hay un riesgo enorme de cederle todo ese terreno por pura saturación? A ver, esa es la gran falacia de la ubicuidad. Y es una objeción muy lógica. Estoy convencido de que mucha de la audiencia lo está pensando ahora mismo. Yo misma lo pensaría, claro. Pero está basada en cómo funcionaba Internet hace 5 años. Históricamente, se pensaba que más presencia equivalía a más éxito. Pero hoy en día, intentar estar en todos lados desde el primer día es profundamente contraproducente. Es pegarse un tiro en el pie. Literal. La razón es mecánicamente algorítmica. Los algoritmos actuales ya no se basan en la red de contactos o en a quién se sigue. Se basan en la recomendación de contenido puro, priorizando el tiempo de retención. Es decir, si el contenido es bueno, lo muestran sin importar los seguidores. Exacto. Y si alguien está disponible y publicando exactamente el mismo formato en todas las redes, no solo agota sus propios recursos creativos, sino que le quita a la audiencia la razón de peso para buscarla en un lugar específico. Y la calidad de ese contenido sufre enormemente. Es que adaptar verdaderamente un mensaje a la cultura, al lenguaje de cada plataforma, requiere un esfuerzo monumental. No es subir el mismo video a todos lados y ya está. Para nada. Por eso el material sugiere una estrategia mucho más sensata que es la regla del 80-20 aplicada al ecosistema digital. Elegir una plataforma principal que consuma el 80% del tiempo y del esfuerzo. Por ejemplo, YouTube. Por ejemplo, YouTube para formatos largos y educativos. Y luego mantener una única plataforma secundaria. Quizás Instagram, pero ojo, exclusivamente con el propósito estratégico de redirigir tráfico a esa plataforma principal. O para mostrar el proceso de trabajo, el detrás de cámaras. Eso es, pero nunca para intentar crecer desde cero allí también, con otra estrategia paralela. Si conectamos esto con la perspectiva general, la elección de esa plataforma principal y de ese tema central no puede ser producto del azar, no es tirar una moneda al aire. No, tiene que haber ciencia detrás. Y aquí el material pedagógico de Rafa recurre a una joya analítica imprescindible, el concepto del erizo. ¡Qué maravilla de concepto! Extraído del famoso libro Good to Great de Jim Collins. Es un modelo visual de 3 círculos que deben intersectarse de manera obligatoria para que un proyecto sea viable a largo plazo. Esa intersección es verdaderamente el santo grial de los negocios digitales. Para quienes no lo conozcan, el primer círculo representa aquello que apasiona profundamente. Lo que harías gratis, vaya. Lo que uno haría incluso si no le pagaran, sí. El segundo círculo es aquello en lo que existe una habilidad genuina, donde hay talento o un conocimiento técnico real. No vale solo con que te guste. Claro, tienes que ser bueno. Y el tercer círculo, que es el que trágicamente suele olvidar casi todo el mundo en Internet, es aquello que la gente está buscando activamente y por lo que existe viabilidad económica. Es una intersección implacable. Y analizar qué ocurre cuando falta uno de los círculos explica de verdad el fracaso del 90% de los proyectos ahí fuera. Absolutamente. Pensemos en ello. Si se tiene pasión y habilidad, pero nadie busca ese tema, pues no hay demanda.
Entonces estamos ante un hobby maravilloso, pero económicamente en bancarrota. Un pasatiempo caro, vamos. Eso es. Ahora, si se tiene habilidad y hay una gran demanda en el mercado, pero falta la pasión, el resultado ineludible es el aburrimiento corporativo frente a la cámara. Quien crea ese contenido terminará odiándolo en 6 meses. Se nota en los ojos cuando alguien odia lo que hace. Traspasa la pantalla. Y la última combinación. Si hay pasión y muchísima demanda, pero falta la habilidad, el contenido simplemente será mediocre y quedará sepultado por el algoritmo frente a competidores mucho más preparados. Me gusta mucho este enfoque que propone Rafa Natani sobre la arquitectura del contenido, porque precisamente evita ese caos temático del que hablamos, una vez que se ha encontrado ese punto de intersección perfecto. Es que sin esa arquitectura te pierdes. Totalmente. Claro, una vez definida la plataforma y el público, el siguiente abismo mental es el famoso síndrome de la hoja en blanco. La gente se sienta y dice, bueno, ¿y de qué publico hoy? El terror de cada mañana. Pero aquí quiero plantear un debate. Limitar los temas a solo unos pocos pilares fijos ¿no hace que la creación se vuelva asfixiante o incluso aburrida? Publicar a diestra y siniestra parece en principio más auténtico, ¿no? Parece más auténtico, sí, pero es un error monumental basado en una falsa creencia, casi heredada de la era de los reality shows. De creerse el centro del universo, De por ser ellos mismos, por su cara bonita. por su arrolladora personalidad. Pero la cruda realidad algorítmica es que a menos que hablemos de celebridades de talla mundial como Kim Kardashian o Tom Holland, Que ya tienen la vida solucionada. claro, a menos que sean ellos, al público inicial no le interesa en absoluto la vida personal de quien está detrás de la pantalla, le interesa exclusivamente la utilidad del contenido. ¿Qué me aportas tú a mí? Exacto. El algoritmo necesita clasificar la cuenta en una categoría temática para saber a quién mostrarle los vídeos. Si el contenido es un caos, el algoritmo se confunde, se rinde y deja de recomendar. Por eso es de vital importancia establecer pilares de contenido rígidos. Los apuntes documentan esto con el caso de Carla con Wi-Fi de forma de verdad magistral. Al principio, esta creadora intentó mezclar dos pasiones personales en un mismo canal. Por un lado, viajes exóticos y por el otro, estrategias de trabajo remoto. Que en su cabeza tenía todo el sentido del mundo. Claro, en la cabeza del creador la conexión es obvia. Yo viajo porque trabajo en remoto. Pero la realidad empírica demostró que la persona que busca desesperadamente cómo optimizar su currículum para encontrar empleo online no tiene por qué estar mínimamente interesada en la receta de un plato típico tailandés. Es que no tienen nada que ver. Es como intentar enseñar a un perro 3 trucos distintos al mismo tiempo, gritando, siéntate, da la pata y hazte el muerto, todo en el mismo segundo. Pobre perro. El algoritmo, igual que el perro, se satura de estímulos contradictorios, no sabe de qué va la cuenta y decide sencillamente ignorarla. Exactamente. Y más allá de confundir a la máquina, se genera una de las métricas más tóxicas de Internet: el fenómeno de los seguidores fantasma. Uy, qué daño hacen. Muchísimo. Si analizamos cómo ocurre esto. Imaginemos que un perfil de finanzas decide un día subir un vídeo completamente fuera de su nicho. Por ejemplo, haciendo una broma o enseñando a su mascota. Un vídeo tonto de viernes. Eso es. Y ese vídeo, por azares del destino, se hace hiperviral. Y atrae a 100.000 seguidores nuevos. Cualquiera abriría una botella de champán. Parecería un éxito brutal. Pero el problema llega al día siguiente, cuando el canal vuelve a su temática central, que son las finanzas. Claro, a esa gente no le importan las finanzas. Cero. A esos 100.000 nuevos seguidores les da igual la economía. Ignoran el vídeo, no hacen clic, no comentan. El algoritmo observa que ni siquiera los propios seguidores de la cuenta están interactuando, deduce que el contenido es de pésima calidad y penaliza la visibilidad de toda la cuenta. Es un lastre absoluto. Literalmente, un vídeo viral fuera de los pilares estratégicos puede destruir un canal entero de la noche a la mañana. ¿Y pasa muchísimo? Por eso la solución, como indica el material, es acotar de forma estricta. Si el nicho principal es la productividad, pues los pilares deben desglosar ese concepto en avenidas súper claras y consistentes. Nada de salirse del guión. Por ejemplo, un pilar podría ser herramientas de software, otro, hábitos de alto rendimiento, y un tercero, pues análisis de errores comunes o experiencias personales dentro del nicho. Me parece súper estructurado. Y esto tiene un beneficio psicológico tremendo, que es eliminar de raíz la parálisis por análisis. Para quien nos escucha ahora mismo y alguna vez ha sentido esa ansiedad paralizante un domingo por la tarde,
Ese domingo por la tarde pensando en el lunes. Pensando en que no sabe qué publicar el lunes, tener 3 pilares claros es el antídoto perfecto, limita las opciones. Y aunque suene contradictorio, paradójicamente fomenta la creatividad dentro de esos márgenes. Totalmente. Y Rafa siempre insiste en que para una pyme lo más importante es la validación económica y la fidelización real del cliente. Y ojo, una marca personal en 2026 no debe verse como un pasatiempo. No. Funciona bajo las exactas mismas reglas que una micropyme. Una vez que se tienen los pilares de contenido y se empieza a atraer a las personas adecuadas, el reto supremo es transformar esos números fríos, las simples visualizaciones, en un ecosistema que sea sostenible de verdad. Ahí radica una diferencia abismal que el texto subraya. La diferencia entre tener una audiencia y tener una comunidad. Son dos universos distintos. A ver, una audiencia es, para que lo imaginemos, simplemente un grupo de gente sentada en la oscuridad de un cine mirando una pantalla en completo silencio. Consumidores pasivos. Exacto. Una comunidad, en cambio, es una plaza pública donde existe un diálogo bidireccional constante. Y construir esa plaza, construir esa relación, requiere trabajo manual, requiere mancharse las manos. Bajar al barro. Que se creen estrellas de rock. Totalmente. Hay que bajarse de ahí y dedicarse en cuerpo y alma a contestar mensajes privados, responder dudas en los comentarios y fomentar conversaciones reales con la gente. Porque detrás de cada métrica hay un comportamiento humano muy complejo. El gran error de la validación social hace que muchos creadores, al ver crecer sus números, adopten una postura distante, casi inalcanzable, ¿no? Sí, como si estuvieran por encima del bien y del mal. Eso es. Empiezan a ver a la audiencia como simples unidades de visualización. Sin embargo, una comunidad fuertemente cohesionada, aunque sea de apenas 2.000 personas, es infinitamente más valiosa, más resiliente y más rentable que una audiencia masiva de 2 millones de personas totalmente desconectadas. Y tanto. Y esto nos abre la puerta a uno de los temas más fascinantes y, diría yo, tabú del mundo digital: la psicología del dinero y la monetización temprana. El gran elefante en la habitación. Siempre existe esa presión que es súper romántica y moralista, que dicta, haz las cosas por amor al arte, aportar valor debe ser completamente desinteresado. La cultura de lo gratis. Claro. Y por supuesto que nadie debería empezar en esto con la única meta de hacerse millonario en un mes, porque la decepción y el abandono van a llegar, en la segunda semana. Caída libre asegurada. Pero claro, si se empieza a cobrar por un producto desde el día 1, ¿no parece una actitud un poco mercenaria? ¿No se corre el riesgo de espantar a la poca gente que acaba de llegar al perfil? A ver, esa es la objeción clásica. Pero el material expone magistralmente por qué el verdadero peligro es precisamente no cobrar. Existe una trampa psicológica devastadora que se conoce como el síndrome del todo gratis. El todo gratis. Terrible. Si se acostumbra a una audiencia a recibir absolutamente todo el valor, todas las soluciones, todo el tiempo del mundo, de manera 100% gratuita, y esto durante años, Estás cavando tu propia tumba. estás educando a ese público bajo una expectativa que es insostenible. El día que ese creador, que seguramente esté agotado y necesitando profesionalizar su labor para poder comer, intenta vender un curso o un servicio, Se lía parda. esa misma audiencia que lo aplaudía se siente traicionada, se indigna y lo acusa de haberse vendido al capital. Es un choque de expectativas brutal. Por eso, el documento pedagógico de esta sesión recomienda introducir un producto digital pequeño, de muy bajo coste, desde las primeras etapas. Para romper el hielo. Justo. Un libro electrónico, una plantilla de organización o una guía rápida por un precio casi simbólico, digamos 5, 6 o $9. Que no arruina a nadie. Claro. Y hay que entender la mecánica detrás de esto. No se trata de generar una fortuna vendiendo ebooks de $5. Evidentemente que no. Se trata de romper la fricción psicológica de la primera transacción. El momento en que una persona decide sacar su tarjeta de crédito y pagar, por mínima que sea la cantidad, su relación con la marca cambia radicalmente. Pasa a otro nivel. Deja de ser un consumidor pasivo para convertirse en un cliente invertido, un cliente emocionalmente implicado en el resultado de ese contenido. Es un mecanismo de filtrado extraordinario y además aporta el activo más valioso para cualquier negocio de cara al futuro: datos reales de conversión. Oro puro para las marcas. Exacto, porque existen innumerables perfiles con audiencias gigantescas que reciben correos de marcas multinacionales para cerrar patrocinios y no tienen la más remota idea de qué tarifa exigir. Piden a ciegas. No lo saben porque ignoran por completo la sensibilidad económica de su propia comunidad,
No saben cuántas de esas miles de personas están realmente dispuestas a abrir la cartera basándose en su recomendación. Claro, tener esa pequeña transacción validada desde el principio le otorga a la marca un poder de negociación absoluto. Sabes exactamente lo que vales. Las empresas serias en 2026 ya no pagan por métricas de vanidad, ni por seguidores inflados. Pagan exclusivamente por la capacidad demostrada de influencia y conversión real. Quieren ventas, no likes. Exacto. Pero claro, si sumamos todo esto, definir el nicho minuciosamente, mantener la disciplina de los pilares de contenido, interactuar manualmente con la comunidad, contestando mensajes, crear productos de pago y además sostener la calidad técnica. Suena agotador solo de escucharlo. Llegamos al punto crítico de toda esta estructura. Todo el sistema es lógicamente perfecto sobre el papel, pero tiene un talón de Aquiles inevitable. Quien lo ejecuta es un ser humano de carne y hueso. Y las personas no somos máquinas. Y las personas, ante una presión constante y prolongada, se rompen. Se rompen. Y el agotamiento mental, ese burnout crónico del que tanto se habla últimamente, es tratado en los apuntes de Rafa con una crudeza muy, pero que muy necesaria. Se agradece esa honestidad, la verdad. Es que el ecosistema actual de redes sociales funciona como una cinta de correr que nunca se detiene. La vida útil de una publicación en ciertas plataformas de vídeo corto apenas dura 24 horas. Al día siguiente ya no existe. Intentar alimentar esa bestia publicando contenido altamente producido todos los días es una receta garantizada para el desastre clínico a medio plazo. Totalmente. Es biológicamente insostenible si se pretende mantener la salud mental y, bueno, tener una vida fuera de la pantalla. Por eso, la estrategia de sostenibilidad que se plantea rechaza de plano los famosos sprints motivacionales. Esos arrebatos de energía. Sí. Es preferible huir del típico pico de enero. Ya sabes, donde la gente publica a diario por pura inercia de los propósitos de Año Nuevo, para luego desaparecer de Internet en febrero debido al agotamiento extremo. El cementerio de creadores de febrero. Literal. La propuesta se centra en diseñar un ritmo que pueda sostenerse estoicamente durante al menos 12 meses seguidos. Una maratón, no un sprint. La fórmula recomendada, que me parece súper viable, es crear una pieza de contenido largo y profundamente estructurado a la semana, como un ensayo en YouTube que funcione a nivel de búsqueda y tenga una vida útil de años. Y esto complementado con el reciclaje de ese mismo vídeo en 3 formatos cortos. Optimizando el tiempo al máximo. Y para no perder la cordura en ese maratón, hay que saber auditar las métricas con extrema frialdad. Porque las emociones frente a la pantalla mienten, y mienten constantemente. Es una afirmación vital. Las emociones engañan muchísimo. Es increíblemente fácil sentir que un vídeo concreto es una obra maestra de la edición, que te ha quedado de lujo, y caer en la más profunda frustración si no alcanza las 100.000 reproducciones en el primer día. Porque lo tomas como algo personal. Claro. Pero esas visualizaciones masivas suelen ser muchas veces la métrica del ego. Lo que indica si una marca personal está construyendo cimientos sólidos son métricas mucho menos glamurosas, pero muchísimo más reales. Los datos aburridos pero útiles. Exacto. Hablamos del porcentaje de retención en el minuto 3 de un vídeo, la calidad de los debates que se generan en los comentarios y los mensajes directos de personas explicando cómo aplicaron un concepto tuyo y obtuvieron un resultado real. Eso es lo que vale oro. Esos son los datos que verdaderamente indican que se está aportando valor y transformando vidas. Y hay un punto hacia el final del análisis de este material que resulta profundamente liberador. Hablamos del derecho innegable a cambiar de opinión y evolucionar. Súper importante esto. Existe un miedo aterrador a encasillarse en Internet. Imaginemos que alguien empieza creando contenido sobre finanzas personales con 25 años. Un clásico. Pero 3 años después, esa persona madura, sus intereses mutan, descubre otras cosas y de repente siente que la marca personal que construyó con tanto esfuerzo se ha convertido en una prisión temática de la que no puede escapar. Y ese miedo paraliza a miles de personas cada día. Siguen haciendo videos que odian solo por no perder seguidores. Es tristísimo. Sin embargo, la mayor ventaja competitiva de una marca personal es, irónicamente, el adjetivo personal. La marca le pertenece a un individuo vivo, no a una corporación estática. Evoluciona, crece y muta con esa persona. Claro, si los intereses cambian radicalmente tras unos años, es lícito, es natural y comercialmente necesario pivotar el modelo. Los seres humanos no son monolitos de piedra. Hay que normalizar el cambio.
Admitir ese proceso de cambio públicamente y documentar la transición frente a la comunidad rara vez destruye la marca. Por el contrario, suele fortalecer la conexión, porque proyecta una vulnerabilidad y una autenticidad que es imposible de falsear o replicar, por ejemplo, por una inteligencia artificial. Qué gran verdad. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué significa realmente todo este análisis a fondo? Recapitulando un poco el viaje estratégico trazado en el trabajo de Rafa Natani, queda claro que el éxito empieza por eliminar en el paso cero la absurda necesidad de gustarle a todo el mundo. Adiós a Raimundo y todo el mundo. Exacto. Y enfocarse en el curar un dolor muy específico. Requiere encontrar el modelo del erizo, ese equilibrio inquebrantable entre pasión, talento y demanda económica real. Y domar el caos, por supuesto. Exige domar el caos mediante pilares de contenido clarísimos, vencer el pudor para monetizar desde las primeras etapas como mecanismo de filtrado y, por encima de todo, blindar la salud mental mediante sistemas sostenibles que permitan esa evolución a lo largo de los años. Todo esto desemboca en una reflexión de fondo muy profunda que de verdad creo que cada persona que sintoniza hoy debería llevarse para meditar tranquilamente. A ver, cuéntanos. A lo largo de la sesión hemos analizado cómo la obsesión intuitiva por estar en todas partes o por buscar la viralidad vacía es comercialmente letal en 2026. Los algoritmos actuales premian de forma despiadada la retención de la atención muy por encima de a quién se ha decidido seguir. Es un cambio de reglas total. Total. Si las plataformas ya apenas muestran el contenido de manera orgánica a las personas que voluntariamente pulsaron el botón de seguir, entonces significa que la definición milimétrica de ese paso cero se convierte en el único y verdadero salvavidas del proyecto. Es lo único que te mantiene a flote. En este nuevo ecosistema digital, la audiencia ya no le pertenece a nadie. El espacio digital y la atención del usuario se le alquilan diariamente a la plataforma. Y el precio a pagar por ese alquiler es resolver un problema concreto de forma más efectiva y más constante que el resto de creadores. Es un cambio de paradigma brutal que reescribe por completo las reglas del juego. Entender que no eres dueño de los seguidores, sino que alquilas el espacio solucionando problemas de forma reiterada, te cambia la perspectiva entera de cómo enfocar el trabajo. Te quita peso de encima, pero te da otra responsabilidad. Totalmente. Qué manera tan lúcida de cerrar el análisis de esta sesión. Gracias a Rafa Natani por estructurar este contenido tan valioso. Nos vemos en la próxima formación.